Vamos a enlazarnos en este momento con la doctora, ella es nefróloga, Adriana Flores Palacios. ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, ya te vemos también aquí en pantalla. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Oye, hoy es un día muy importante. Celebramos el Día Mundial del Riñón. Sí, efectivamente, para mí como nefróloga es el día más importante del año. Celebramos el Día Mundial del Riñón. Cada año se ha hecho a partir del 2006 y creo que buscamos hacer conciencia y prevención y para erradicar o por lo menos tratar de prevenir esta enfermedad que es devastadora, la enfermedad renal crónica. Justamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos justamente para evitar, pues obviamente, que uno de nuestros riñones se enferme o ambos queden pues, muertos y pues en consecuencia nosotros mismos? Claro, así como en México y en el mundo, la primera causa de enfermedad renal crónica que nos puede llevar a la insuficiencia renal y requerir una terapia de sustitución renal es la diabetes mellitus, ¿sí? En México y en el mundo. La segunda causa es la hipertensión arterial. La tercera causa son las glomerulopatías, que son enfermedades que atacan a los riñones. Aquí pueden también ser algunas enfermedades autoinmunes. Y bueno, una de las causas que está rompiendo récord como causante de esta enfermedad renal crónica es la obesidad, ¿no? Y desafortunadamente en nuestro país, en nuestros niños tenemos el primer lugar en obesidad, entonces es algo muy, muy grave, ¿no? Entonces, estas son las principales causas. Y posteriormente, pues también vienen las piedras en los riñones, ¿sí? Que también son otra causa, consumo inapropiado de los antibióticos, de analgésicos, todo eso nos puede condicionar enfermedad renal crónica y llevarnos a requerir dializarnos. Doctora, ¿cómo debemos prevenir? Aparte, la obesidad, ¿no? Después se complica con la diabetes, se complica con la presión arterial alta, pero ¿qué debemos hacer? Justamente mantener, ¿no?, una buena alimentación, pero ¿qué debemos hacer para tener sanos nuestros riñones? Pues principalmente, desafortunadamente, el 80% de los mexicanos tenemos la carga genética para la diabetes, ¿no? Entonces eso pues lo venimos arrastrando ya genéticamente por ser mexicanos. Tenemos que cuidarnos, hacer ejercicio, comer sanamente, evitar la sobrecarga de alimentos que tengan mucha proteína, sobre todo de origen animal, ¿sí? Que generalmente esto es lo que puede desencadenar también empezar a tirar proteínas por la orina, ¿sí? Obviamente pues mantener un peso saludable, consumir suficiente agua, evitar los refrescos embotellados, ¿sí? Y bueno, también evitar los azúcares para no volvernos diabéticos y subir de peso. Principalmente evitar automedicarnos, eso es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados, los mexicanos, me duele la cabeza, tomo cualquier analgésico, me duele la garganta, me siento mal, me automedico. Eso es muy grave y es causante de enfermedad renal. Justamente hablando de los medicamentos, hay suplementos alimenticios, estas famosas pastillas omega 3 o no sé, algún tipo de estos medicamentos, son vitamínicos, ¿no? ¿Son buenos tomarlos o no? Fíjate que el omega 3 no se ha visto que dañe los riñones, al contrario, se ha visto que tiene cierto efecto protector en el hígado, no se ha visto un efecto bueno en los riñones, pero esos no son los principales que te ocasionan daño. Actualmente está muy de moda los suplementos alimenticios de origen con proteínas, ¿sí? Para todos aquellos que ahorita está de moda, pues estar muy fitness, tener mucho músculo, ir al gimnasio, hacer CrossFit, todo eso es muy bueno el ejercicio. El problema es la sobrecarga de proteínas, todos los medicamentos que puedes llegar a consumir en el afán de generar masa muscular. Eso sí te pueden ocasionar daño renal. Y principalmente, pues todos los analgésicos y los antibióticos que ahorita con pues, la pandemia que tuvimos, te duele la cabeza, te tomas paracetamol o algún antibiótico que no lo debes de consumir únicamente por ti mismo, tienes que ir al médico para que te lo mande, ¿no? Doctora, ¿cómo me puedo dar cuenta? Por ejemplo, hago ejercicio, estoy delgado, me siento bien, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo una deficiencia en el riñón? Mira, una de las principales manifestaciones clínicas, y muchas veces el paciente no lo sabe, es orinar con espuma, ¿sí? Eso no es normal. En el hombre generalmente, como orina parado, el chorro es más grueso,
puede haber cierta presencia de espuma en la orina, pero tiene que desaparecer del retrete, ¿sí? La espuma que se queda en el retrete como si fuera jabón, esa se considera que es proteínas en la orina. Entonces sí es importante pues hacer un estudio de orina cuando tú detectes que hay una producción mayor de espuma en la orina. Y bueno, como todo, y también como todos deberíamos hacernos un chequeo, por lo menos de manera anual, podríamos darnos cuenta con un simple examen general de orina si tenemos daño renal o no. Oye, ya están espantosos todos mis compañeros aquí en el estudio porque dicen que parece que orinan espuma. Un examen general de orina nos saldría de la duda de todos. Muy bien. Entonces, recomendaciones para pues, evitar y para que nuestros riñones estén bien. Este tipo de proteínas también, como tú bien lo comentabas, son dañinas, ¿no? Para la salud, no. ¿La carne también puede ser dañina porque es una proteína? Claro, la carne en exceso, ¿sí? O sea, nosotros debemos de consumir 1.5 gramos por kilo de peso, ¿sí? Entonces, tú te fijas que si vas a algún restaurante de cortes, los cortes van de 400, 600, 800 gramos, ¿sí? Es una sobrecarga importantísima de proteínas para nuestros riñones, ¿no? Entonces, lo que empieza a haber ahí es una sobreproducción, o sea, trabajan de más los riñones, ¿no? Se llama hiperfiltración. Entonces, eso no está bien, esa sobrecarga de proteínas, sobre todo de origen animal, eso es lo que te puede llevar a enfermedad renal crónica, empezar a tirar proteínas, que ese es el primer marcador de daño renal. Y nos podemos dar cuenta únicamente con un examen general de orina. Ok, hay que hacerse el examen. ¿Podemos sentir dolor? No, eso es lo malo. La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, ¿sí? No duelen. Los riñones únicamente van a doler solamente cuando hay una piedra atorada, ¿sí? O cuando hay una infección grave del riñón. Únicamente en esos dos casos los riñones duelen. Entonces, en la enfermedad renal crónica desafortunadamente no hay dolor, es silencioso y desafortunadamente cuando ya hay manifestaciones clínicas es cuando la enfermedad ya está muy avanzado, ¿no? Y como en el caso que decía la chica de que pues le dijeron, oye, hay que dializarte, ¿no? Entonces, así sucede desafortunadamente cuando ya la enfermedad está muy avanzada es cuando acudes al doctor y cuando empiezan a haber síntomas y desafortunadamente pues ya no hay nada que hacer más que sustituir la función renal y trasplantar. Y no es tan fácil, ¿no? Trasplantar porque pues obviamente no hay tantos riñones, ¿no? Claro. En los laboratorios. Otra de las cosas, hombres o mujeres, ¿quién es más propenso? Pues se ha hablado que generalmente son más frecuentes en el sexo masculino, ¿sí? Hay una cierta proporción mayor de que el sexo masculino tiende a presentar enfermedad renal. Ok, doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias por disiparnos todas las dudas. Saliendo de aquí vamos a hacernos un examen de orina porque pues obviamente ya nos espantó, doctora, pero qué bueno, es prevención justamente. Es importante, todos deberíamos de hacernos un screening cada año. Con un simple examen general de orina podemos saber si tenemos o no enfermedad renal crónica. Pues es que justamente nos da miedo, ¿verdad, doctora? Pero bueno. Claro. Sí, claro, la verdad, todos, sobre todo después de los 40 años deberíamos hacernos un examen general de orina cada año. De hecho, en países como Japón, desde el kinder, hacen exámenes generales de orina a los niños, porque existen muchas glomerulopatías que la principal manifestación es pérdida de proteínas por la orina. Y como te comentaba, ese es el principal marcador de daño renal. Con un simple examen general de orina podemos saber si hay daño renal o no. Muy bien. Y podemos prevenirlo de alguna manera. Claro que sí, podemos actuar en ese momento. Sí. ¿Cómo no, doctora? Oiga, ¿dónde se encuentra usted, doctora? Porque hay que irle a tocar la puerta inmediatamente. Yo estoy en la colonia Narvarte y estoy en la colonia Roma a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Están apareciendo ahí los números telefónicos, toda su información, doctora. Pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho el habernos conectado este día tan importante. Hay que cuidar los riñones, ya lo dijo la doctora, ¿no? Cómo evitar, pues obviamente, dañarlos de alguna u otra manera. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad. Muchas gracias por alertarnos y créemelo, que mañana, ahorita ya no hay laboratorio, pero este examen se hace en ayunas, ¿verdad? No necesariamente. No. Se pide que sea la primera orina de la mañana. Eso sí es muy importante. ¿sí? Muy bien.
Bueno, chicos, ya lo saben aquí, allá también, los chicos del público ya lo saben para que vayamos a hacernos un examen de orina. Doctora, muchísimas gracias, le agradezco mucho el haberse conectado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Adriana Flores Palacios.